están todavía muy precavidos porque no saben si es que esto es la señal, la evidencia de que ya el volcán se ha apagado o está recobrando nuevas fuerzas para volver a explotar. Todavía no se ha declarado oficialmente, digamos, por acabado el volcán de la isla de La Palma, pero ya digo, de momento está tranquilo, no suelta lava y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días. Por lo visto están esperando entre 8 o 10 días para decir ya oficialmente que el volcán de La Palma ya se ha acabado. Pero en fin, miles de casas destruidas, colegios, carreteras, muchísimas personas que lo han perdido prácticamente todo. Ha sido un tiempo muy duro para esa pequeña isla llamada la isla de La Palma, que no tienen que confundirla con otra isla más grande que se llama Las Palmas. Así que sigan orando y clamando al Señor para que todo vuelva, digamos, a la normalidad y los habitantes de esa isla y todos sus alrededores podamos entender que contra la naturaleza no se puede, ¿verdad? Es una impotencia tremenda y al único al que podemos clamar y agarrarnos y confiar constante y permanentemente es en nuestro Dios, el cual no falla nunca y nunca nos abandonará. Mis queridos hermanos, vamos a orar y presentar este tiempo de estudio al Señor para que Él nos guíe, Él nos dé sabiduría, su Espíritu Santo nos ilumine y podamos con su ayuda y con su bendición dar respuesta a las preguntas que en estos últimos días hemos estado recibiendo. Oramos juntos al Señor, queridos hermanos. Gracias, Dios mío, por este privilegio tan grande que nos das un día más, de poder estar en contacto con tantos hermanos, Señor, que fielmente estarán ahí al otro lado con su Biblia, abiertos sus corazones, atentos a lo que tú hoy nos vas a enseñar y a mostrar a través de tu preciosa y poderosa palabra. Bendice este tiempo de estudio bíblico, que estemos atentos al mensaje, a las enseñanzas que recibamos en el día de hoy y que tu nombre sea glorificado y pedimos sabiduría de lo alto. Y que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe para encontrar en tu palabra la respuesta, la sabia respuesta a esa persona que tanto está esperando esa ayuda, ese consejo. Nos encomendamos a ti y ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se van a ir incorporando más y más hermanos según va avanzando la hora del programa, pero hay algunas cositas que quisiera compartir con ustedes brevemente antes de comenzar a dar respuesta a algunas preguntas. Hay, digamos, 3 cosas que en los últimos meses, en los últimos tiempos, ha perturbado, ha confundido y ha entretenido, yo me atrevería también a decir esa palabra, a más de un creyente. El tema de los judaizantes, los que de la noche a la mañana, o después de un periodo de tiempo, aunque no lo habían dicho, pues llegan a la conclusión de que la Biblia, según ellos, está mal traducida, no sirve las Biblias que tenemos, hay que pasar de celebrar los cultos al sábado, porque el domingo, por lo visto, es abominación al Señor, y el Señor el domingo no escucha o no está atento al clamor y a las alabanzas de su pueblo. Hay que comenzar a hacer una serie de rezos y encender una serie de velas, lo típico que se hace, ¿verdad?, en una celebración de Shabbat, etcétera, etcétera. Por una parte hay un amplio sector del mundo del espectro evangélico que se han dejado atrapar por esta corriente de judaísmo, de la cual hablaré un poco ahora. Luego están los que yo llamo los antitodo. Ahora son antivacuna, pero siempre han sido antitodo, ¿verdad? Han salido científicos por todas partes que ahora entienden de todo, incluso dedican su tiempo, se ve que lo tienen, a tratar de convencer a los demás de que no caigan en esta trampa, ¿verdad? Y ahora, esta última semana, estos últimos días, los que están muy preocupados y angustiados por el tema de la Navidad. Y hablando de Navidad, acabo de recibir una felicitación de un hermano, amigo, querido, que vive justamente en Jerusalén, nuestro hermano Daniel Levinsky,
que me ha mandado a través del WhatsApp una postal donde dice Feliz Navidad desde Jerusalén. Vamos a empezar por esto último, por el tema de la Navidad. Miren, hermanos, he dicho muchas veces, pero no este año. Si ustedes observan los mensajes, las predicaciones que yo he dado en los últimos años, que están todas en YouTube, justamente por estas fechas, yo ya he dicho de todas las formas y maneras posibles que está demostrado que el Señor Jesucristo no nació en el mes de diciembre. Y que esta fecha que se puso a partir del 400 y pico después de Cristo, de entre el 24 y el 25 de diciembre, pues no es la correcta, porque Jesús ni nació en diciembre, ni nació ese día, ni nada por el estilo. De ahí, algunos cristianos han entrado, digamos, en una confusión tremenda, si se puede o no mencionar la palabra Navidad, como si fuera una especie de palabra maldita, lo cual nada que ver. La palabra Navidad es la palabra nacimiento. Claro, la pregunta es ¿nacimiento de quién? Porque muchos, llámense cristianos o no, celebran, festejan esta fiesta y en el fondo no saben ni lo que tienen que recordar. Porque la Navidad, como lo he dicho en muchas ocasiones, no es el intercambiar regalos y adornar las calles o la casa y tirar la casa por la ventana y comer hasta que no podemos más. Realmente nada de eso tiene que ver con lo que en un principio deberíamos de recordar, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿O es un pecado recordar el nacimiento de Cristo? ¿Es un pecado? Da igual si lo celebramos en agosto, septiembre, octubre, noviembre. Es pecado que yo en un momento determinado, o millones de cristianos en todas partes del mundo, queramos recordar que nuestro Señor Jesucristo nació en Belén de Judea y que cumplió muchas profecías en aquel tiempo. ¿Es un pecado recordar eso? Yo sinceramente pienso que no, en absoluto. Yo creo que es bueno recordar ciertas y determinadas cosas. El pueblo de Israel está lleno de fiestas que no tienen nada que ver con mandamientos bíblicos, pero recuerdan el día de su independencia, el día de la Shoah o el día del Holocausto, y fiestas incluso que no fueron ordenadas por el Señor, pero las recuerdan. Como en todos los países del mundo hay fiestas que no son bíblicas, pero que no son malas de recordarlas, ¿verdad? Siempre y cuando no sean fiestas contrarias al espíritu cristiano. Nosotros lo que estamos es recordando que el Señor Jesucristo nació y que nació con un propósito y vino a este mundo para cumplir profecías y un plan eterno, ¿verdad? Que ya estaba todo escrito en la palabra de Dios. Por lo tanto, este pánico, este temor que tienen incluso algunos cristianos de mencionar la palabra Navidad, sinceramente no sé de dónde ha salido. Yo lo que sí veo, mis queridos hermanos, y lo digo esto con total honestidad y con todo respeto, es que sigue habiendo un nivel muy, muy bajo en muchos cristianos. Cristianos que en algunos casos llevan años en iglesias, incluso en varias. Cristianos que conocen muy poco de la Biblia, o sacan o extraen de la Biblia lo que les interesa, lo que les conviene, pero otras cosas ni las tocan, ni las tocan. Y veo que no solamente hay un nivel de conocimiento muy bajo, sino que veo también a muchos cristianos aburridos, que se dedican en su excesivo tiempo libre, en vez de a predicar el Evangelio, hablar de Cristo a los perdidos, hablar lo que edifica a los hermanos, pues se dedican en su tiempo libre a tontear, a enredar, a ir de listos, cuando en el fondo probablemente no se hayan leído la Biblia ni una vez entera, completa, de Génesis a Apocalipsis, en toda su vida. Entonces, nosotros en este momento tenemos en nuestro canal de YouTube, Centro Evangélico Vida Nueva, más de 1.800 mensajes almacenados. Concretamente 1.816 sermones, ahí, que los pueden ver en cualquier momento. Y tenemos 468 devocionales. 468 devocionales con el de hoy. Más lo que también tenemos en nuestro canal de Facebook.
Yo creo que ahí hay material más que suficiente para ser un cristiano maduro y para estar preparado para estos tiempos y servir al Señor y conocer la palabra de Dios, que muchos saben más de Internet y dedican más tiempo a Internet que a estudiar la Biblia. Por eso se comportan y por eso hablan y por eso viven como viven, ¿verdad? Y yo siempre he dicho, es una frase que empleo mucho, menos Internet y más Biblia. Entonces, a los judaizantes, a los que tiran por tierra todo el cristianismo, el domingo, la Reina Valera, las Biblias, etcétera, etcétera, y ahora pues todo es hablar en hebreo, que no tienen ni idea del hebreo, dicho sea de paso, a celebrar una serie de fiestas y hacerse pasar por judíos cuando nunca serán judíos, ¿verdad? Pues yo sinceramente les digo que lo que tenéis que hacer es tomarse más en serio su comunión y su relación con el Señor, porque todo esto es una evidencia, como le decía recientemente a varias personas, que cuando se emplean las redes sociales para tontear, para hacerse pasar por listo, cuando en el fondo son ignorantes, pues esto lo que demuestra, repito, que no tienen una madurez cristiana como ya deberían de tenerla después de tanto tiempo en las iglesias, porque en algunos casos llevan ya 2, 3, 4 y hasta más iglesias, y un nivel de conocimiento muy bajo y una mala administración del tiempo. Que Dios nos ayude a aprovechar el tiempo, porque es un mandamiento bíblico, aprovechar el tiempo porque los días son malos, y a no tratar de convencer a nadie, sino que la obra, quien la hace, es el Espíritu Santo, el que cambia las vidas, el que convence al pecador de sus pecados, el que abre o cierra puertas es el Señor. No son nuestros argumentos, no son nuestras predicaciones, no es nuestra influencia como persona. Si el Señor no hace la obra, no sirve de nada lo que hagamos. Si el Señor no vela, si el Señor no cuida de la ciudad, en vano vela la guardia. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Así es que mi consejo, no estén utilizando las redes sociales para hablar de lo que no edifica. Utilicemos todos los medios, incluido el Facebook, claro que sí, y el YouTube y el Instagram y todo eso que hay por ahí, para hablar de Cristo, para levantar en alto su nombre, para predicar la palabra, para que la gente conozca el verdadero evangelio, y no para hacerles perder el tiempo en cosas que no edifican y en cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, con la palabra del Señor. Me encuentro a muchas personas, y esto es algo que lo hablaba hace unos días también con unos hermanos, que asisten a iglesias pero no aman la iglesia en la que están. Porque dice la Biblia que el Señor se entregó por la iglesia, la sustenta y la cuida. Pero yo veo a personas que se van de las iglesias con una facilidad tremenda. Y es como si uno quisiera abandonar su familia. La iglesia es nuestra familia espiritual. Y tiene que ser algo muy, muy, muy grave el tener que marcharme de una iglesia, ¿verdad? Porque yo amo la iglesia y amo a mis hermanos. Y no hay familia perfecta, como tampoco hay iglesia perfecta. Pero hay creyentes que han estado ya en un montón de iglesias y siempre salen buscándole defectos a todas las iglesias de las cuales han salido, porque en el fondo no aman lo que Dios ama. ¿Saben lo que me dijo una vez un escriba amigo mío en Jerusalén? Me dijo esto: yo no amo a Israel porque soy judío. Yo amo a Israel porque Dios ama a Israel. Yo no amo a la iglesia porque sea lo más perfecto del mundo. Yo amo a la iglesia porque Cristo amó y ama a la iglesia, la sustenta y la cuida cada día. Bueno, dicho esto, podríamos hablar mucho, pero ¿para qué perder el tiempo en cosas que no son de Dios? Cosas que lo único que crean es división y polémica entre hermanos. Y además, dice la Biblia que el que quiera ser inmundo, que sea inmundo, y el que quiera ser limpio, que sea limpio. Es decir, hay gente que no quiere aprender, hay gente que son obcecados, que son ciegos, que no quieren oír a los demás, tienen ya sus argumentos perfectamente diseñados y estructurados, y por lo tanto no vamos a perder el tiempo en esas cosas. Yo no estoy aquí para eso, estoy aquí para hablar de Cristo, de su palabra, y vamos a responderle a una pregunta que viene desde México. No sé si
si es un hermano, una hermana, pero bueno, dice así: donde me congrego, dice la persona que manda su pregunta desde México, donde me congrego, el pastor cada domingo siempre termina hablando sobre el diezmo y las ofrendas. No obliga, pero exhorta a darlos, tanto el diezmo como la ofrenda, porque dice que si no le estamos robando a Dios los que no dan. También pidió aguinaldo, puesto que él no tiene trabajo. Hay veces que ya no quiero asistir a esa iglesia, porque veo que el aguinaldo, opino, no es algo bíblico. ¿Y qué puedo hacer? ¿Sigo en esa iglesia o busco otra iglesia? Bueno, mire, vamos a ver, aquí hay muchas cosas que yo veo de entrada. Primero, yo no sé cuánto tiempo lleva usted asistiendo a esa iglesia. No sé si lleva poco o mucho tiempo. No sé si usted es un creyente de muchos años o una persona recién convertida. Pero lo primero que tiene que hacer, no solamente usted, sino todas las personas que asisten a una iglesia y que tienen un pastor, cuando ven algo que les choca, cuando ven algo en lo cual no están de acuerdo, es pedir una cita y hablar con su pastor. A mí me daría mucha lástima, me daría mucha pena que los miembros de mi iglesia no se atrevieran a hablar conmigo y estuvieran preguntándole a un montón de pastores por el mundo cosas que me podían haber preguntado a mí y yo con todo el gusto del mundo les hubiera respondido. Entonces, lo primero que le quiero decir a usted, hermano o hermana de México, vaya y hable con su pastor. Dígale, hágale todas las preguntas. Hermano, el tema de las ofrendas, el tema de los diezmos. Además, por otra parte, permíteme decirle, aquí en España tenemos un refrán, yo creo que se entenderá en todas partes porque todos hablamos el mismo idioma prácticamente. Aquí en España tenemos un refrán que dice: el que se pica porque ajos come. Es decir, si usted está apoyando generosamente la obra del Señor, su iglesia, y el pastor habla de diezmos y ofrenda, usted no tiene por qué sentirse aludido, porque si usted está haciendo su parte y usted es responsable y como una persona madura, usted está apoyando su iglesia, no tiene por qué sentirse mal. Eso por una parte. Por otra parte, le recuerdo, vuelva y escuche esto, vaya a hablar con su pastor. El tema del aguinaldo. Bueno, yo jamás en mi vida le he pedido a nadie que me dé un aguinaldo. Si su pastor está pidiendo un aguinaldo, vaya y pregúntele a él por qué lo pide. Y a ver por qué él está pidiendo un aguinaldo. A lo mejor este hermano tiene un problema económico. Y ustedes como cristianos, como miembros de la iglesia, ni se han dado cuenta. No lo sé. Pero pregúntele. Ahora, dejar de asistir a su congregación y comenzar a buscar otra sin haber hablado previamente con su pastor, a mí me parece que eso no es una forma correcta y madura de actuar. Creo que usted tiene que ir y decirle: pastor, yo quiero hablar con usted. Mire, el otro día cuando usted habló del aguinaldo, ¿por qué lo pidió? ¿A qué se refiere? ¿Tiene usted alguna necesidad económica? ¿Tiene algún problema? ¿Puedo yo ayudarle de alguna manera? Pero pensar en cambiarse de iglesia porque haya un par de cosas en las cuales no estoy de acuerdo. Vamos a ver, yo soy consciente de que hay ministerios que están obsesionados con el dinero. Eso lo tengo yo clarísimo. De un tiempo a esta parte hay personas que solamente cuando se suben al púlpito y cuando abren la puerta de la iglesia ya van pensando solamente en la ofrenda, en los diezmos, en las primicias, en el dinero, dinero y dinero. Soy consciente de que hay ministerios que ya hace años, que dejaron de predicar Biblia y solamente, repito, están obsesionados con el tema económico. Soy consciente de eso, pero no conozco si realmente su pastor o en su congregación actúan de esta manera. Por lo tanto, yo creo que lo más sabio sería que usted llamara a su pastor y le dijera: pastor, yo quiero hablar con usted. Yo quiero preguntarle todo este tema del dinero, de la economía. Por cierto, ¿usted le ha preguntado a su pastor en alguna ocasión cómo está la economía de su iglesia? Si se está pagando la luz, el agua, los teléfonos, los alquileres. ¿Usted le está preguntando a su pastor todo eso? A lo mejor el hombre necesita ayuda económica para poder pagar todos los gastos de la iglesia y usted está preocupado en otras cosas. Me gustaría que me volviera a escribir, se lo pido como favor personal. Me gustaría que me volviera a escribir y me dijera: pastor, he hablado con mi pastor y todo se ha arreglado o no. Me gustaría que usted me volviera a escribir. Ya le digo, yo no sé si es hombre o mujer, pero me dice: yo soy la persona de México que preguntó aquella vez por el aguinaldo, y así ya yo me hago la idea de quién se trata. Entonces, cuando usted hable con su pastor, me gustaría, si no le importa, que me vuelva a escribir y me diga qué tal resultó
esa conversación. A lo mejor se puede llevar una sorpresa agradable, quiero decir. Así que espero que lo haga. Bueno, nos vamos a Argentina. En este caso sí me ponen el nombre de la persona que hace la pregunta. Tiene un nombre bíblico, Ezequiel. Ezequiel desde Argentina pregunta lo siguiente. Hace unos días escuché a una hermana de mi iglesia que está estudiando en una escuela profética diciendo que el ángel Gabriel era mi Señor Jesús, el del Antiguo Testamento. Le pregunté por qué y me dijo que en Génesis, cuando se aparece el Señor con dos ángeles, Abraham, no eran dos, eran tres, le dijo Abraham, mi Señor, a uno de los ángeles. Y dice que ese ángel era el ángel Gabriel. Pero yo no creo que eso sea bíblico, ya que en el Nuevo Testamento Gabriel se le aparece a María para anunciar el nacimiento del Mesías. ¿Me podría responder y aclarar mis dudas, por favor, hermano? Que Dios lo bendiga. Vamos a ver, Ezequiel, yo he leído el pasaje que usted me menciona. Se encuentra justamente en el libro del Génesis, el capítulo 18, una porción que se titula Vayerá, y he leído todo el capítulo. Mire, esta Biblia, yo tengo varias Biblias, ¿no? Pero le voy a enseñar concretamente una que compré en Jerusalén. Esta Biblia, que la compré en la Sociedad Bíblica de Jerusalén, titula la Biblia en español, en hebreo, ¿vale? Tiene todo el texto en castellano y todo el texto en hebreo. Ahora vas a ver la cantidad de gente que me va a escribir pidiéndome dónde pueden comprar esta Biblia, porque ya me ha pasado otras veces. Pero mire, a lo que voy. Yo he leído el capítulo 18 de Génesis en hebreo y en ningún momento aparece el nombre Gabriel por ninguna parte. Ya cuando usted me dice que esta hermana está en una escuela profética, ya se me pusieron los pelos de punta. Porque si en esta escuela profética le están enseñando que Gabriel es el Señor Jesucristo, eso no es ni escuela ni profética. Eso es una herejía. Eso es un insulto al Señor Jesucristo. Porque Gabriel es Gabriel y el Señor Jesucristo es el Señor Jesucristo. No tiene nada que ver uno con otro. Gabriel es un ser creado que fue enviado a Daniel, que fue enviado a María, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo es un ser eterno. Por lo tanto, Gabriel y el Señor Jesucristo son dos personas, si me permiten la expresión, personas completamente diferentes. En el versículo 18, que es lo que usted menciona, que Abraham le dice, en la Reina Valera, en Génesis 18:3, los que tengan su Biblia a mano, por favor, si quieren buscar el texto y leerlo conmigo, dice lo siguiente. Y dijo, él se postra en tierra, les da la bienvenida, y dice, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Este versículo, en hebreo lo tengo aquí, Vayomar Adonai imna mazati gen veineja al nata avor me al abdeja. En ningún momento aparece el nombre Gabriel, ni en el versículo 3, ni en todo el capítulo 18. Luego, los que le están enseñando, según la información que usted me dice, los que le están enseñando a esta hermana en esta escuela profética que Gabriel es el que se aparece, o que Gabriel es el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, mienten. Así de claro, mienten rotundamente. Es rotundamente falso y es un disparate, una auténtica herejía decir que el Señor Jesucristo es el Gabriel del Antiguo Testamento. Hay que ser torpe, un pésimo intérprete de las Sagradas Escrituras para enseñar en una escuela bíblica que Gabriel es el Señor Jesucristo o que el Señor Jesucristo es el Gabriel del Antiguo Testamento. Usted imagínese al ángel Gabriel diciéndole a María que va a quedar embarazada y que llamarán su nombre Jesús. Es decir, si Gabriel era el Señor Jesucristo, le está diciendo a María que él va a nacer en... Sí, unos disparates impresionantes. ¿Qué le puede usted decir a esta hermana? Me pregunta usted. Pues que se salga inmediatamente de esa escuela donde le están enseñando cosas totalmente antibíblicas. Totalmente antibíblicas. Y esa es una, pero vete tú a saber la cantidad de barbaridades y de mentiras que le estarán diciendo y enseñando
a esta hermana y a otros estudiantes en esa escuela bíblica. Esa escuela bíblica hay que denunciarla y decir que están enseñando herejías a los estudiantes. Gabriel no es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo creó a Gabriel. ¿No será que le están enseñando que el Señor Jesucristo es el Gabriel del Antiguo Testamento para no reconocer que el Señor Jesucristo es un ser eterno y no creado? Porque por algo están enseñando esto. Ahora, si los maestros, según usted, si los maestros de esa escuela bíblica están enseñando eso hay que denunciarlo inmediatamente. Y no habría que mandar ni a un solo miembro de la iglesia a esa escuela profética, porque lo que están enseñando es totalmente en contra de la Biblia, de la palabra de Dios. Y mi consejo es que esta hermana y todos los estudiantes de esa escuela bíblica deberían de darse de baja inmediatamente y denunciar esa escuela ante el consejo pastoral de la ciudad y decir: en esta escuela profética, como le han llamado, pues se están enseñando cosas contrarias a la palabra del Señor. Ese es mi consejo, esa es mi respuesta. Y si usted quiere pasarle este programa, que después queda grabado tanto en Facebook como en YouTube, a esta hermana, pues pienso que le vendría muy bien. Pero tajantemente le digo que Gabriel no es el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo se apareció al patriarca Abraham. ¿Y de dónde sacó esto? Primeramente porque de los tres que fueron, a uno lo llama Adonai. Y Adonai es el nombre que solamente se le da a Dios. Eso de entrada. ¿Dónde está Adonai? En Génesis 18:3. Y si los señores de esa escuela bíblica quieren debatir conmigo el texto en hebreo, cuando quieran. Cuando quieran. Y en segundo lugar, decirles que el Señor Jesucristo en ningún momento recibe el título o el nombre Gabriel, como puede ser, por ejemplo, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Emmanuel, Alfa o Omega, o Aleph Tav, como queráis, Aharón, Rishon, primero y último, ¿verdad? Pero en ningún momento Gabriel, en ningún momento, en absoluto. Eso es un disparate que sinceramente no sé cómo se puede enseñar en una escuela bíblica semejante herejía. Bueno, dice la Biblia que en el pasado hubieron falsos maestros, falsos profetas, y los habría en los últimos tiempos, y aquí tenemos una prueba. Aquí hay una evidencia clarísima de una escuela que, según lo que usted me cuenta, está enseñando una herejía. Pues aquí están los falsos maestros de los cuales nos habla la Biblia desde hace muchos siglos atrás. Nos vamos a una pregunta que hace José David. José David dice: Dios lo bendiga. Igualmente, hermano. Le deseo todo lo mejor que Dios, nuestro Padre, tiene para usted. Igualmente para usted. La pregunta es: ¿la trompeta final de 1 de Corintios 15:52 es la misma séptima trompeta de Apocalipsis? Yo he dicho muchas veces que creo que sí. Esa es mi opinión. En las clases que di y que están grabadas y están ahí guardadas en nuestro canal de YouTube de escatología bíblica, yo expliqué y creo entender que cuando Pablo habla de la final trompeta en Apocalipsis capítulo 15, yo entiendo que es la séptima trompeta, que es la última en el libro del Apocalipsis. Si usted quiere escuchar más detenidamente esta explicación, este argumento, pues de esas clases se publicó un libro que se puede conseguir en Amazon, y hay unas clases a las cuales usted puede recurrir en cualquier momento. Pero mi respuesta es sí. Yo creo que la final trompeta de Apocalipsis 15 es la séptima trompeta que anuncia, ¿verdad?, el final de la primera parte de la gran tribulación, es decir, de los primeros 3 años y medio. Después ya vendrían las famosas 7 copas de la ira. Nos vamos a una hermana que se llama Luz, que dice que en Génesis capítulo 46 aparece que José le dice a sus hermanos lo que le tienen que responder al faraón, que para los egipcios, los que se dedicaban a cuidar ovejas, a los ganaderos,
eran abominación, pero luego, después los hermanos, según usted, no atendieron el consejo que les dio José y le dijeron a Faraón que ellos eran pastores de ovejas. Es que ellos no mintieron. Ellos, cuando le pregunta al Faraón, o cuando hablan con el Faraón, ¿cuál es el oficio de vuestros hermanos?, ellos dicen, nosotros somos pastores de ovejas. Ellos tenían que decir la verdad. Independientemente de lo que les haya aconsejado su hermano José, ellos eran pastores de ovejas. Y fueron aceptados. Y vivieron muy felices durante mucho tiempo en Egipto, porque así el Señor lo tenía previsto. Luego las cosas cambiaron, ese faraón murió, se levantó otro, y conocemos el resto de la historia, y cómo aquella gente privilegiada y con tantos privilegios y honores, pues pasaron a convertirse en esclavos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ellos fueron aceptados, no fueron rechazados por el faraón, porque ya el Señor los había puesto en gracia, y porque además José era una persona muy querida, muy respetada, y fueron aceptados sin ningún problema, a pesar de que para los egipcios los pastores de ovejas eran abominación. El faraón los aceptó sin ningún problema y les dio una tierra preciosa donde pudieran vivir tranquilamente y no fueran molestados por nadie. Nos vamos a otra pregunta, en este caso desde Colombia. Nos dice, ¿se puede decir que Jesús confía en nosotros cuando nos usa en su reino y en su obra? Bueno, yo creo que el Señor Jesucristo nos usa en su obra, no tanto por el hecho de que confía en nosotros, porque Él sabe perfectamente cuáles son nuestras debilidades, nuestras imperfecciones, nuestras limitaciones. Yo creo que es por la misericordia y por la gracia de Dios que Él nos usa. No porque nosotros tengamos un valor tremendo, porque Él sabe perfectamente que si fuera por nosotros, la obra del Señor poco presente y pésimo futuro tendría. Pero yo creo, repito, que es por la misericordia, por el amor, por la gracia del Señor que Él nos usa en estos tiempos, y no necesariamente porque tenga una excesiva confianza en nosotros, porque miren, por ejemplo, el caso de Pedro, cómo negó al Señor, ¿verdad? Y al final el Señor le dice, apacienta a mis corderos, y todos y cada uno de nosotros tenemos muchísimas limitaciones y debilidades, pero a pesar de todo, por el amor de Dios, el Señor nos usa, ¿no? A unos más y a otros menos. Deseando que el Señor pues tenga misericordia y use nuestra vida como Él crea conveniente. Marisa nos hace la siguiente pregunta. Dios le bendiga, pastor. ¿Es pecado casarse con un pariente lejano? Y me dice, en este caso sería con el hijo de mi prima. Con él tengo 2 hijos y vivimos juntos, pero no estamos casados. Bueno, yo creo que lo que realmente aquí es pecado no es que usted se haya casado y haya tenido hijos con el hijo de su prima. Aquí el problema está en que usted está viviendo sin estar casado con él. Entonces, ahí está el problema. Que usted está viviendo con un hombre y ha tenido hijos con él y no está casada. Entonces la Biblia dice, haced todo decentemente y con orden. Y seguro que en su país el orden establece que las parejas se casen legalmente. Así es que usted lo que tiene que hacer es casarse. Ya a estas alturas, después de convivir con él tanto tiempo y tener hijos con él, preguntarme usted si es pecado, pues ahora, ¿qué quiere que le diga? Ahora es lo que le toca, es lo que tiene. Entonces, usted sigue diciéndome, es que yo le pregunté al pastor de mi iglesia y él me dijo que sí es pecado. Entonces se ve que a usted no le hizo gracia la respuesta de su pastor y me pregunta a mí. Su pastor le dijo que es pecado y que tengo que separarme del padre de mis hijos. Pero yo busqué en la Biblia, dice usted, Marisa, en Levítico 18, no hay ninguna prohibición sobre primos. También leí en Números 36, donde Dios permite que los primos se casaran. Me dice usted, y en Jueces capítulo 1, versículo 11, también hay otro casamiento de primos. Yo quiero obedecer a Dios sobre todas las cosas. ¿Me puede responder a mi duda? Bueno, yo lo que veo que ha tenido tiempo para buscar en Levítico 18, en Números 36, en Jueces capítulo 1, y ha encontrado versículos que le apoyan. Lo raro es que no haya encontrado el versículo que dice, haced todo decentemente y con orden. Ese se ve que no lo ha leído. Entonces, mire, hermana, usted acepte su realidad. Usted seguramente ha convivido con ese hombre años y ha tenido ya hijos con él. Me dice aquí que ha tenido 2.
Yo mi consejo es que usted se case, se ponga en orden y si usted quiere, como dice aquí, obedecer a Dios sobre todas las cosas, pues haga caso a lo que le estoy diciendo. Es decir, ya usted tiene una realidad, tiene una vida que es la que ha elegido y lo que tiene que hacer es casarse, porque eso es lo que realmente está mal en este momento en su vida. Ahora, si su pastor le dijo que él lo considera pecado y que tiene que abandonar a su marido, bueno, pues él sabrá por qué le habrá dicho eso. Pero yo no creo, sinceramente, en mi opinión personal, me está preguntando a mí, yo le respondo, ¿no?, que usted tiene que abandonar a su marido. Yo lo que creo es que los dos tienen que tomarse en serio su comunión con el Señor. No le he preguntado si su marido es cristiano, esa es otra. No le he preguntado si los dos asisten a la iglesia. Porque si los dos asisten a la iglesia y los dos sois cristianos, ¿cómo nunca os habéis casado? Bueno, son muchos detalles, son muchas cosas que ignoro y respondo así, digamos, a grandes rasgos, ¿no? Pero yo creo que lo ideal sería que ustedes se pusieran bien, primeramente delante del Señor y también, por supuesto, delante de los hombres. No solamente bien delante de Dios, sino también delante de los hombres. Porque el que está bien delante de Dios, necesariamente también se pone delante de los hombres bien. Nos viene una pregunta de España, no sabemos exactamente de dónde, pero dice, esta pregunta viene desde España. Bueno, está bien, dice, le escribo porque me siento un poco confundida. Se ve que es una mujer, una hermana. Hace más de un año, cuando comenzó la pandemia, el Señor tocó mi corazón y me llevó a su palabra. Bueno, gloria a Dios, que la pandemia sirvió para que muchos creyentes que decían que no tenían tiempo para leer y estudiar la Biblia, en el confinamiento tuvieron mucho tiempo para leer y estudiar las Sagradas Escrituras. Yo me alegro de que este haya sido su caso. Dice, fui al libro de Hebreos, donde se habla del bautismo. Cuando se abrieron las iglesias nuevamente, me bauticé. Yo no sé si usted ya iba a otra iglesia y ya estaba bautizada en una iglesia evangélica, o usted era católica y leyó la Biblia y se dio cuenta de que se tenía que bautizar, porque el bautismo que se le aplica a los católicos no es válido, porque es un bautismo que se impuso, ¿verdad?, por tradición. Son de niños pequeños, en la Biblia no se bautizaba a los niños pequeños, y por lo tanto, si usted era católica y leyendo la palabra de Dios se dio cuenta de que se tenía que bautizar, me alegro. Pero si usted ya estaba bautizada y comenzó a asistir a otra iglesia, pues no tenía ninguna necesidad de bautizarse. Yo sé que en algunas iglesias, cuando alguien viene procedente de otra congregación, lo vuelven a bautizar, ¿verdad? Pero no tiene una persona que bautizarse cuando cambia de iglesia, siempre y cuando se haya bautizado como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero bueno, usted dice que se bautizó en una iglesia llamada Dios de Pactos, con denominación pentecostal. Durante este periodo, desde que me bauticé hasta ahora, la verdad, han habido cosas que no me parecen bien en dicha congregación. Para eso tiene la Biblia. Para eso tiene la Biblia. Para comprobar si lo que a usted no le parece bien en su iglesia, pues tiene justificación bíblica o son cosas que a usted no le gustan, pero que a lo mejor a Dios sí. Entonces, comprueben la Biblia si lo que no le gusta de esa iglesia tampoco le agrada al Señor. Al principio, dice usted, me sentía muy bien, pero al pasar el tiempo he ido viendo que hay mucho chisme. Bueno, lamentablemente, como yo digo, no todos tienen el don de lenguas, pero hay algunos que tienen una lengua que parece un... Y lamentablemente el chismorreo en algunas congregaciones parece ser que es lo habitual, lamentablemente, ¿no? Porque no hay nada peor que se critiquen y se chismorren los hermanos unos a otros. Usted también dice que en esa iglesia hay un restaurante cafetería y el local de al lado lo emplean para alquilar para eventos como cumpleaños y para bodas. Bueno, el que en una iglesia haya una cafetería, restaurante, en principio yo no veo ningún problema. He estado en muchísimas iglesias que tienen su propia cafetería y considero yo que es mejor dejar el dinero en casa que ir al bar de la esquina a tomarme un café o a comer. Si lo puedo hacer en mi iglesia, mejor que mejor, ¿verdad?
Por supuesto, siempre todo bien ordenadito y todo, ¿no? Pero dice usted que al lado tienen un local que lo alquilan para eventos, como cumpleaños y para bodas. Yo en principio no estoy viendo ningún problema en lo que usted me está contando. Dice, pero en algunas alabanzas que cantan desde el púlpito también meten el ritmo de rap. Pastor, con esta breve información, ¿usted qué me aconsejaría? ¿Debo seguir en la congregación o debo salir de ella? Espero su respuesta. Que Dios lo bendiga y muchas gracias por su tiempo. Otra vez volvemos a lo que decía antes. ¿Usted ama a su iglesia? ¿Usted cree que es en esa iglesia donde Dios la llevó? ¿Usted cree que en esa iglesia está el Señor? Pues entonces lo que tiene que hacer, si usted está en esa iglesia porque el Señor la llevó, porque el Espíritu Santo de alguna manera la guió hasta esa iglesia donde usted al principio se sentía bien, si hay chisme, ore para que se vayan los chismes. Hable con las personas que usted cree que están haciendo chismes y aconséjelas y dígale, hermanos, esto no es de Dios, esto no se puede hacer. Si hay una cafetería o restaurante en su iglesia, ¿dónde está el problema? ¿Es que acaso no vamos a cafeterías y a restaurantes de inconversos y dejamos nuestro dinero a inconversos? ¿No sería mejor dejarlo en la iglesia? Y si cantan o meten un ritmo de rap, hombre, supongo que no serán todas las canciones con ritmo de rap. A mí personalmente rap no me gusta. A mí sinceramente yo no considero eso música. Pero no dejo de reconocer que a muchos chicos jóvenes pues esa música les gusta. Entonces yo, porque usted me diga que tienen un salón que es cafetería, restaurante, que en alguna ocasión han cantado alguna canción estilo rap, y que, como me decía usted, que hay en su iglesia chismes, pues yo no dejaría su iglesia, hermana. ¿Qué quiere que le diga? ¿Es que acaso usted va a ir a una iglesia perfecta? ¿Va a encontrar en su ciudad una iglesia perfecta? Mire, no hay iglesia perfecta en la tierra. Lo que hay que hacer es amar a la iglesia local, como Cristo la amó y la ama. Y lo que hay que hacer es pelear y luchar por la iglesia. Y no decir, me voy porque aquí hay mucho chisme. ¿Y usted qué hace para que no hayan chismes? Me voy porque aquí cantan rap. Bueno, yo he visto en iglesias que cantan tangos. He visto en iglesias que cantan rock. ¿Cuál es el estilo de música que a usted le agrada? Entonces, yo no dejaría su iglesia, hermana, porque en alguna ocasión hayan cantado un rap, o porque tengan una cafetería, o un restaurante, o porque tengan un local que lo alquilan para eventos. Yo sinceramente creo que usted debería de orar al Señor, y yo nunca le voy a decir a usted, váyase o quédese en su iglesia. Usted tiene que orar al Señor y con la Biblia en la mano comprobar si verdaderamente en esa iglesia está su Dios y está el Señor. Si en esa iglesia está el Señor y hay una serie de cosas que a usted no le gustan, bueno, pues coma el pescado y deje las espinas a un lado. Cómase el pescado y deje las espinas a un lado. Y si usted tiene acceso, que me imagino que sí, para hablar con su pastor, pues hable con él y hágale todos estos comentarios a él y que a ver qué es lo que le dice. Pero haga todo lo posible por hacer de su iglesia la mejor. Ame a su iglesia, respete a su iglesia, ame a los jóvenes, ame a los niños, ame a los músicos, ame al pastor. Y con el amor de Dios se pueden soportar muchas cosas. Ahora, si usted me hubiera escrito y me hubiera dicho que en su iglesia se enseñan falsas doctrinas, como por ejemplo esta persona que le enseñan que Gabriel era el Señor Jesucristo, pues yo le diría, salga corriendo inmediatamente de ese sitio. Pero si son por estas cosas, hermana, yo no le aconsejo que se vaya. Yo no le aconsejo que se vaya. Ore al Señor y el Señor le va a dar la gracia y la fortaleza para usted poder ser fiel en esa congregación. Ahora también digo, y no solamente a usted, sino a todos los que me ven y escuchan en este momento, si ustedes no están a gusto en su iglesia, antes de estar criticando y antes de estar cuestionando todo, váyase. Porque criticando no se arreglan los problemas. Criticando al pastor, a la esposa del pastor, a los músicos, a las maestras de la escuela dominical, a este y al otro, no se solucionan las cosas. Las cosas se solucionan orando, clamando al Señor
y poniendo todo en las manos de Dios. Y repito, no existe una iglesia perfecta. Ni dentro del mundo pentecostal, ni dentro del mundo bautista, ni el mundo de las asambleas de hermanos. No existen iglesias perfectas. Solamente en el cielo, y eso es un auténtico milagro, estaremos todos juntos. Y allí no habrá ningún motivo para quejarnos. Estamos practicando ahora. Estamos practicando cómo amarnos, cómo respetarnos y servirnos los unos a los otros. Queridos hermanos, estas eran las preguntas que yo tenía para hoy. Y déjenme decirles algo. A veces cuestionamos o criticamos ciertas y determinadas cosas. Pero, por ejemplo, el chisme, la falta de amor, la falta de perdón, la falta de generosidad a la obra del Señor, ¿no es igualmente pecado como otras cosas que para nosotros son escandalosas? Yo creo que lo que necesitamos los cristianos urgentemente, subrayo, urgentemente, es un bautismo del amor de Cristo. Si estuviéramos más llenos del amor de Cristo, seríamos capaces de soportar mucho más de lo que soportamos. Ojo que la Biblia dice que el amor cubre, no encubre. No tenemos que encubrir el pecado. Pero el amor nos ayuda a soportar las debilidades y las flaquezas de nuestros hermanos. Y yo creo sinceramente, y lo vengo sintiendo hace ya mucho tiempo, que lo que necesitamos es un bautismo de amor sobrenatural. Porque el Señor Jesucristo dijo en su palabra que en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros como yo os he amado. Cuando hay amor no hay chisme. Cuando hay amor hay generosidad. Cuando hay amor no vemos defectos, vemos virtudes. Cuando hay amor vemos a los hermanos como Cristo nos ve a nosotros. Nuestra mirada, nuestra visión, nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestro vocabulario cambia radicalmente cuando estamos llenos del amor de Cristo. Y eso es lo que necesitamos. ¿O es que acaso Cristo no ve que somos gente imperfecta, gente llena de debilidades? Claro que lo ve. Pero ¿por qué nos soporta? ¿Por qué nos bendice? ¿Por qué nos ayuda cada día y escucha y responde a nuestras oraciones? ¿Por qué? Porque nos ama. Sencillamente por eso, porque nos ama. Porque nosotros sin Él estamos perdidos. Nosotros sin Él estamos perdidos. Totalmente. Separados de mí nada podéis hacer. Pero Él, sin nosotros, sigue siendo Dios. No mengua su poder, su autoridad. La esencia de Dios es inalterable, con nosotros o sin nosotros. Por lo tanto, pidámosle al Señor más amor para que podamos amar aquellos que no se han vacunado y aquellos que sí han querido vacunarse. Que los amemos. Para que seamos capaces de amar a aquellos hermanos que celebran la Navidad con su arbolito y con sus luces. Y aquellos hermanos que para ellos no, en absoluto. Para que podamos amar a aquellos hermanos que levantan las manos cuando alaban a Dios y a aquellos que no las quieren levantar porque no les gusta. Para que tengamos amor para amar al hermano que dice que habla en lenguas y aquel que para él no es necesario el hablar en lenguas. Cuando tengamos el amor de Cristo, seremos capaces de ir a cualquier iglesia y sentirnos bien, sea pentecostal, metodista, anglicana o de la índole que sea. ¿Por qué? Porque veremos a Cristo en nuestros hermanos. Nos sentiremos a gusto en cualquier lugar, en cualquier iglesia. Predique quien predique. Apolos, Pablo, Cefas. Da igual, porque el amor de Cristo es lo que nos hace ser diferentes. No lo que cantamos, no lo que predicamos. El amor de Cristo en nosotros es lo que hace que la iglesia se mantenga unida. Y ahora, más que nunca, si algo necesitamos es llenarnos del amor de Cristo y estar más unidos que nunca. Porque los tiempos son malos. Vienen tiempos duros, tiempos difíciles. Tiempos de pérdida de libertades, pero hay una libertad que los gobiernos, que los hombres nunca podrán quitarnos.
y es la libertad que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, nos podrán meter en las casas, nos podrán obligar a hacer esto o aquello, nos podrán quitar, entre comillas, libertades. Pero la libertad, la verdadera libertad, la que Cristo nos dio, la que vino por haber conocido la verdad, esa libertad gloriosa que viene por el conocimiento experimental, ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, ningún gobierno de la índole o de la tendencia que sea, jamás nos podrá quitar. Así que, queridos hermanos, no tengamos miedo a las limitaciones, a las prohibiciones, a los gobiernos. ¿Cuándo le han tenido los cristianos miedo a los gobernantes? ¿Cuándo le ha tenido la iglesia miedo a las tradiciones, a los gobiernos del mundo? ¿Cuándo? Si el que habita en nosotros es mayor que el que se mueve y gobierna este mundo. Así que, mis queridos hermanos, pidámosle al Señor cada día: dame amor por mis hermanos, dame amor por la iglesia, dame amor por los obreros de la congregación, dame amor por los pastores. Y teniendo ese amor en nosotros, vamos a poder vivir tranquilos, seguros, confiados y sin miedo a nada ni a nadie. Ayer me llamaba mi hermano, nuestro hermano Germán, colaborador del grupo número 3, con su esposa, desde Holanda, y me decía: nos han vuelto a meter en casa, nos han confinado a todos. Bueno, nos podrán meter en las casas, pero no nos podrán robar nuestra salvación y el gozo y la paz que tenemos en nuestros corazones. Así que, mis queridos hermanos, si nos meten en casa y no nos dejan salir por el motivo que sea, pues mira, tendremos más tiempo para orar, más tiempo para leer la palabra, más tiempo para estar juntos cantando y alabando al Señor en familia. ¿O es que acaso el año pasado, cuando nos metieron en casas, en nuestros hogares, el Señor nos falló, el Señor nos abandonó? En absoluto. Vimos la gloria del Señor y desde marzo del año pasado no hemos parado de ver la gloria del Señor en nuestras vidas. Miles y miles de hermanos han conocido al Señor, la libertad gloriosa de los hijos del Señor, en este tiempo de pandemia y de confinamiento, donde muchos se acercaron a Cristo después de años sin congregarse, donde muchos dejaron vicios y pecados y hicieron un pacto con el Señor, no con los hombres, con el Señor, de amarle y de obedecerle todos los días de su vida. Así que, mis queridos hermanos, no tengamos miedo a nada ni a nadie. Los gobiernos, los políticos van y vienen, los imperios se levantan y se derrumban, pero nuestro Dios permanece para siempre. Que Dios les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros en esta tarde en directo. Tengo en este momento las 7 menos 5 minutos de la tarde aquí en las Islas Canarias. Dios les bendiga. Este programa queda grabado, lo pueden volver a ver, lo pueden enviar a la gente que ustedes quieran. Dios les bendiga. Y quiero terminar diciendo, primero, gracias a todos los que no dejan de orar cada día por nosotros. Dios les bendiga. Se lo agradecemos y notamos, créanme, notamos que están orando por nosotros cada día centenares de personas. Número 2, gracias a los que siguen también apoyando con ofrendas para que este ministerio siga adelante. Dios les bendiga, hermanos. Y miren, los libros que hemos publicado, incluido este que ha sido el último, mi devocional diario, nosotros no lo enviamos, no nos pidan a nosotros el devocional ni ningún libro, porque nosotros no lo vendemos aquí. Se consiguen por internet, por Amazon. Así que si alguien quiere tener el devocional del próximo año, o cualquier otro libro de los que hemos publicado, el de escatología, el de hermenéutica, el de educación cristiana, tienen que pedirlo por internet en Amazon. Nosotros no lo vendemos, no los tenemos, ¿de acuerdo? Hermanos queridos, Dios les bendiga. Terminamos con una oración, dándole muchas gracias al Señor por este tiempo maravilloso que Él nos ha permitido tener. Oramos, mi querido hermano. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo precioso que nos has permitido tener. Te ruego, oh Dios, por todos mis hermanos en muchas partes del mundo que te aman, que se quieren preparar para servirte cada día mejor. Llénanos de tu amor celestial, de tu amor verdadero y genuino, para que no hayan divisiones, ni peleas, ni discrepancias entre hermanos, sino la unidad
perfecta por la cual tú oraste y pediste al Padre. Danos de ese amor poderoso para que podamos amarnos y convivir los unos con los otros hasta que tú vengas a llevarnos contigo. Guárdanos, úsanos, y gracias por todos los hermanos que han podido estar conectados y por los que después verán este programa en otras partes del mundo. Ponemos nuestra vida en tus manos y con acción de gracias pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, intentaré con
shards beneath our feet, echoes of whispers, no soul can meet. Eyes wide open, can't see through the haze. Neon signs flicker, stories of our days. Concrete jungle tangled in my mind, searching for reasons, but reasons blind. We dance with ghost shadows beneath neon, anchored to the past, future already gone. Can't escape the pull, dark thoughts intertwined. Melodies fade out in the silence we find. Rain falls hard, washing away our sins. Memory fragments, where do we begin? Lost connections, voices faintly call, caught in the current, fearing the fall. Haunted beats pulse through shattered cries, lonely hearts beating unison lies. Sit, scream louder, drowning out the pain. Female vocals, high whispers in the rain. We dance with ghost shadows beneath neon, anchored to the past, future already gone. Can't escape the pull, dark thoughts intertwined. Melodies fade out in the silence we find. We dance with ghosts, but shadows can fade. Letting go of the past, a choice to be made. Break free from the pull, rewrite the design. Melodies rise up, a new strength we find. Rain falls hard, washing away our sin. Rain falls hard, washing away our sin. Rain falls hard, washing away our sin. Melodies rise up, and new strength we find. Rain falls hard, washing away our sin. Rain falls hard, washing away our sin. Rain falls hard, washing away our sin. Melodies rise up, and new strength we find. Heartbeat, a rhythm, a steady refrain, breaking the silence, washing away the rain. Hope ignites a spark, a fire in our eyes. Together we'll rise under brighter skies. We dance with ghost shadows beneath neon, anchored to the past, future already gone. Can't escape the pull, dark thoughts intertwined. Melodies fade out in the silence we find. Sunrise paints the building streaks of gold, a chance to break free, a story untold. Maybe this heartache won't hold me so tight. Maybe a new day can set things right. Haunted beats pulse through the steady refrain, letting go of the past, a choice to be made. Break free from the pull, rewrite the design. Melodies rise up, a new strength we find. No longer lost in the city's cold embrace, we'll find our way, a brand new space, with hearts open wide.